Bueno, vamos a continuar con el tema de ondas. Lo que vamos a tratar de desarrollar hoy son ondas en situaciones finitas. Vamos a empezar con el caso de cuerdas. En una cuerda finita, o sea que tiene una longitud determinada. Nosotros ya vimos en la clase anterior de que cuando hay una cuerda que tiene una discontinuidad, o sea, una cuerda fija en un extremo o con un extremo libre, que eso recuerden que habíamos dicho que podíamos pensar que de este lado teníamos una densidad cero o una densidad infinita en el medio. Veíamos que lo que sucedía es que se producía una reflexión de la onda, si bien la amplitud estaba invertida, pero que la velocidad con la que se propagaba la onda seguía siendo la misma, la frecuencia seguía siendo la misma, y además ya lo vimos también que cuando nosotros superponemos una onda en una dirección y una onda en otra dirección, lo que sucede es que perdemos la característica de una onda viajera y lo que obtenemos es una onda estacionaria. Entonces, si vamos a pensar en una onda en una cuerda finita, evidentemente que lo que va a estar pasando cuando hay una onda que se está propagando, llega acá, se refleja, comienza a ir hacia allá. Si empieza a ir hacia allá, se va a superponer con la que está viniendo y entonces generará una onda estacionaria, con condiciones de contorno que van a determinar efectivamente qué tipo o cuáles son las características de la onda estacionaria que se genera vinculada con la expresión, con el vínculo de la longitud de la cuerda, de la masa de la cuerda y de la tensión a la cual está sometida la cuerda, que son lo que le va a dar la característica de la velocidad con la que se va a estar propagando la onda, y la longitud lo que me va a estar diciendo es, bueno, qué vínculo forzoso voy a tener entre la longitud de onda de las ondas estacionarias que se podrán establecer en esta cuerda. ¿Sí? Porque al estar fija en ambos extremos, ustedes recuerden que cuando teníamos una onda estacionaria, aparecían puntos llamados nodos, que era donde para cualquier instante de tiempo la onda estacionaria tenía una amplitud cero. Lo que estamos haciendo acá al fijar la cuerda en ambos extremos, lo que estamos imponiéndole es que forzosamente tenga un nodo en este punto y un nodo en este punto. Y entonces, con esa condición estricta, lo que va a suceder es que la onda estacionaria o las ondas estacionarias no pueden tener cualquier longitud de onda. Entonces, solamente un conjunto infinito pero discreto son compatibles con estas condiciones de contorno. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver acá de manera geométrica, y después lo vamos a hacer de manera matemática, es poder entender a qué me refiero con que solo algunas longitudes de onda son compatibles con una cuerda de longitud L y fija en ambos extremos. Entonces, si yo quiero acá eh, dibujar una onda que tenga un nodo acá y un nodo acá, yo podría pensar en una que sea como esto que estoy marcando acá y que, bueno, eventualmente prolongue su longitud de onda en una parte. O sea, recuerden que uno podía imaginarse la onda reflejada como prolongando el medio y pensando en una onda que viene del otro lado. Y entonces la primera longitud de onda, la más larga que yo puedo establecer para una cuerda de longitud L, es justamente que tenga una longitud de onda que sea 2L, que fuese esto que está acá. ¿Sí? Entonces, lo que yo digo es que la L equivale a media longitud de onda. Entonces, la primer longitud de onda que yo podría establecer con un nodo acá y un nodo acá sería que la longitud lambda 1 tenga una longitud, la longitud de onda lambda 1 tenga una longitud 2 veces la longitud de la cuerda. La segunda o otra de las longitudes, que la idea es que, bueno, en esta primera tengo un nodo acá y ningún nodo en el medio. La otra que voy a proponer es
tengo un nodo acá y podría pensar en un nodo en la parte central. Entonces, en esas condiciones, esta sería una posible longitud de onda que sea compatible con tener un nodo en un extremo y un nodo en el otro extremo. Y bueno, esta tiene un nodo en el medio, eso no está prohibido. Lo que sí está prohibido es que acá no tenga un nodo y que acá no tenga un nodo. O sea, sí o sí tiene que tener un nodo acá y un nodo acá. En el medio puede tener todos los que quiera. Entonces, en ese caso, fíjense, si esta es la longitud de onda con un nodo en el medio, entonces L coincide con la longitud de onda. De modo que, en el segundo caso, para la segunda longitud de onda, puedo pensar en que la lambda 2 sea igual a la longitud de la cuerda. Entonces, la otra es que aparezca dos nodos en el medio, o sea, un nodo acá y dos nodos en el medio. Y entonces estaría pensando en esta longitud de onda que tiene un nodo acá, tiene un nodo acá, que es lo que necesito, y además tiene dos nodos en el medio que nadie me impide que los tenga. En ese caso, fíjense, tengo media longitud de onda, dos medias longitudes de onda, lo cual hace una longitud de onda y una más. Entonces quiere decir que 3 medios de lambda es igual a la longitud de la cuerda, de donde puedo determinar que la tercera longitud de onda compatible con un nodo en cada extremo y nodos en el medio es 2 tercios de L. Podemos seguir, o sea, ustedes pueden seguir, bueno, ahora aquí pienso en 4 nodos en el medio, después 5 nodos en el medio, y voy dibujando todas las onditas, y lo que van a encontrar es que hay una regla general que depende del número de nodos en el medio, o digamos, de un orden, de 1, 2, 3, que tiene que ver con el número de nodos en el medio, y que la puedo escribir como 2L sobre n. ¿Sí? Cuando n vale 1 estoy acá, cuando n vale 2 estoy en esta situación, cuando n vale 3 estoy en esta situación, y así para cualquier valor de n tengo que las posibles longitudes de onda compatibles con tener un extremo fijo y el otro extremo fijo con nodos en el medio de los distintos números de nodos en el medio, viene dada por esta relación. ¿Sí? Además, si recordamos que la velocidad que viene dada por la raíz cuadrada de t sobre mu, ¿sí? Donde la tensión a la cual estaba sometida la cuerda y la densidad lineal de masa, y aprovechando que conocemos que la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad, entonces podemos determinar las distintas frecuencias compatibles con esta situación, porque esta velocidad va a venir fija, ¿no? Va a estar dada por la raíz de t sobre mu, y es yo ajusto la cuerda tiene una determinada densidad lineal de masa que no va a cambiar, y entonces basta poner acá las distintas longitudes de onda que vienen dadas por esta expresión para poder determinar cuáles son las distintas frecuencias que aparecen en una situación donde la cuerda está fija en ambos extremos y tiene una longitud L. ¿Sí? O sea, lo que tengo es que la frecuencia n va a ser, bueno, la velocidad dividido lambda n, y si ahora reemplazo lambda n por lo que tengo, por lo que acabo de determinar acá arriba, me queda que esto es b sobre 2L por n. Voy de vuelta, n igual a 1 sería la frecuencia 1, n igual a 2 la frecuencia 2, etc. La frecuencia 1 es la primera frecuencia asociada a la longitud de onda más larga posible, es lo que se llama la frecuencia fundamental. Y todos los demás valores de n son los armónicos, ¿sí? Que además son múltiplos de la primera frecuencia, porque la F2 será 2 veces F1 y F3 será 3 veces F1 y así sucesivamente. Esta manera de escribir a la frecuencia como esto multiplicado por n hace que todas las frecuencias que aparezcan sean siempre un múltiplo de esta frecuencia que se llama la frecuencia fundamental. Entonces, esto que hicimos fue un análisis geométrico de las posibles longitudes de onda y aprovechamos la relación existente entre la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de una
perturbación propagándose en una cuerda tensa. ¿Sí? Si lo queremos resolver analíticamente, entonces a partir de la ecuación de la onda estacionaria, ¿sí? Que era 2 veces el A por el seno de kx, donde todo esto era la amplitud, multiplicado por el coseno de omega t. Entonces, las condiciones de contorno que ahora yo le tengo que imponer son que la función para todo tiempo en x igual a 0 sea 0 y que la función para todo tiempo en x igual a L también sea 0. Eso equivale a un nodo acá y un nodo acá. Si yo pongo mi sistema de referencia con el origen acá, entonces este punto equivale a x igual a L, y entonces lo que estoy exigiendo es que la función sea 0 en el origen y 0 en x igual a L para todo tiempo t. Entonces, que i de 0t sea 0 se satisface trivialmente porque acá si pongo 0 me queda seno de 0 que es 0, así que esta condición no me estaría imponiendo ninguna restricción, pero cuando yo digo que i en lt tenga que ser igual a 0, para todo tiempo t, entonces lo que tengo que ver es que el seno de k por l sea siempre 0. Y entonces, para que el seno de k por l sea 0, entonces k por l tiene que ser un múltiplo entero de pi. ¿Sí? Pero habíamos visto que k era 2pi sobre lambda, y entonces acá me aparece una relación nuevamente entre el n pi y 2pi sobre lambda por L, de esta relación que tengo acá para el argumento del seno, y entonces obtengo nuevamente que los lambda n, o los distintos lambda, se pueden calcular como 2 veces L sobre n, y que es exactamente el mismo resultado que habíamos encontrado en el caso anterior. O sea, la relación de las distintas longitudes de onda y las distintas frecuencias que aparecen en una cuerda con dos extremos fijos, lo podemos encontrar ya sea haciendo un análisis geométrico como el que hicimos acá o un análisis analítico a partir de la ecuación como el que hicimos acá. Y ambos resultados coinciden, lo cual está bien. Pensemos en el caso que también habíamos visto qué pasaba cuando una onda llegaba a una parte y tenía un extremo libre, y habíamos visto que también se producía una reflexión donde ahora la onda no estaba invertida, pero que la onda vuelve reflejada y se produce, si quieren, el mismo fenómeno de superposición de una onda viajando en un sentido con una onda que viaja en el otro sentido, lo cual da lugar a una onda estacionaria, que ya no es más una onda viajera, sino una onda estacionaria, que tiene nodos por la propia forma y definición que tiene una onda estacionaria. Lo que queremos analizar, entonces, en este caso, es qué pasa si ahora las condiciones de contorno son de tener un extremo fijo, o sea, un nodo, pero en el otro extremo, en x igual a L, lo que tengo es exactamente un antinodo. O sea que acá la cuerda tiene un extremo libre. Esto se podría lograr pensando en que haya una varilla de hierro y la cuerda termine en un anillito que no tenga roce, y entonces si yo pongo a oscilar o pongo a mover esto, lo que voy a obtener es que en este punto siempre voy a tener un valle o un antinodo si quieren, y en este punto siempre un nodo. Entonces, si volvemos a hacer el primero de los análisis, o sea, el análisis geométrico de pensar cuáles son las longitudes de onda compatibles con tener siempre en este punto un nodo y siempre en este punto un antinodo, entonces la primera que podríamos dibujar sería esta que está acá, y que si yo la prolongo, fíjense que llega hasta acá y vuelve a dar, entonces esto que tengo acá es un cuarto de longitud de onda, porque acá tendría la mitad de la longitud de onda y luego la otra mitad del otro lado. Entonces, un cuarto de longitud de onda, o sea, lambda 1 sobre 4, me estaría dando el largo de la cuerda. Entonces, de acá lo que tengo es que la primera longitud de onda tiene que establecida cuando tengo un extremo fijo y un extremo libre es 4 veces la longitud de la cuerda.
El segundo, igual que hicimos en el caso anterior, bueno, supongamos que ahora ponemos un nodo en el medio. Entonces tenemos un nodo aquí, un antinodo acá, y eso no lo podemos cambiar, pero ahora podemos agregar un nodo en el medio, que sería, eh, digamos, no está prohibido. Y entonces, en ese caso, yo podría establecer esta longitud de onda compatible con la condición de contorno, en cuyo caso me aparece un nodo y fíjense, acá tengo 1/4 de longitud de onda, 2/4 de longitud de onda, 3/4 de longitud de onda, que es igual a L. Entonces 3/4 de lambda 2 igual a L, de donde puedo sacar que lambda 2 es igual a 4/3 de L. Y, continuando con el razonamiento, si le agrego dos nodos en el medio, entonces esta sería la longitud de onda que sería compatible con las condiciones de contorno. Y entonces fíjense que en este caso tengo 1/4 de longitud de onda, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 de longitudes de onda igual a L. O sea, 5/4 de lambda 3 igual a L, de donde lambda 3 me da 4/5 de L. Y mirando fuerte estos resultados, ustedes ya se avivan de que entonces la dependencia con n del lambda no es otra cosa que 4L sobre un número impar. O sea, sobre 4L sobre 1, 4L sobre 3, 4L sobre 5. O sea, para generar un número impar hacemos 2 por n menos 1 y ya está. Entonces, para n igual a 1, esto me da 1, para n igual a 2, esto me da 3, para n igual a 3, esto me da 5, etc. Y de nuevo, si utilizamos la relación de que la frecuencia por la velocidad, la frecuencia por lambda me da la velocidad, me queda que las distintas frecuencias compatibles con esta situación vienen dadas por 2n-1 sobre 4L multiplicada por la velocidad. ¿Sí? En este caso, está bien, para n igual a 1 esta frecuencia se llama la frecuencia fundamental y las demás se llaman armónicos, eso no cambia, pero digamos no hay instrumentos de cuerda que tengan este sistema. O sea, cualquier instrumento de cuerda que piense, violín, piano, guitarra, lo que fuere, todos los instrumentos de cuerda siempre tienen las cuerdas fijas en ambos extremos. Y entonces la relación entre la frecuencia fundamental y los armónicos es directa a la terminología que aparece en la música respecto de la frecuencia fundamental y los armónicos. Mientras que en este caso hay una continuación del lenguaje, pero no puede haber de ninguna manera una asociación de esto con sonidos que escuchamos, porque no hay instrumentos de viento que se puedan construir con esta geometría. De vuelta, si lo que analizamos ahora son las condiciones de contorno a partir de un análisis de la ecuación, lo que estamos exigiendo es que la función tenga un nodo en el origen, o sea que i de 0t sea 0 para todo tiempo, pero que en L, ¿sí? en L para todo tiempo, lo que se hace 0 es la derivada. Entonces la condición ahora viene dada por que se anule la función en el origen y que se anule la derivada en x igual a L. Entonces, si esta era la función, cuando yo hago la derivada de y respecto de x, esto no depende de x, así que no pasa nada. Todo este término tampoco depende de x, lo único que depende de x es esto, y entonces me queda la derivada respecto de x es 2a por k por coseno de k por x. Recuerde que la derivada del seno es el coseno. Aparece un k acá por haber derivado el argumento de la función coseno, regla de la cadena. Y lo que tengo que exigir ahora es que para todo tiempo lo que tiene que ser 0 es esto que está acá. Entonces, para acá evaluado en L, o sea, para x igual a L, el coseno de k por L tiene que ser siempre 0. Entonces, coseno de k por L igual a 0 implica que k por L tiene que ser un número impar de veces pi sobre 2. Entonces, a partir de esta relación, y recordando que k es 2pi sobre lambda, llegamos a que los lambda n son efectivamente 4L sobre 2n, que coincide con lo que habíamos encontrado a partir del análisis geométrico de las posibles longitudes de onda compatibles con tener acá un nodo y acá un antinodo en todo momento.
Quiere decir que con esto podemos, dada la longitud de una cuerda y dada la tensión a la cual está sometida y la densidad lineal, somos capaces de poder encontrar cuáles son las posibles frecuencias que estarían sonando o que serían compatibles con esa cuerda. Y esto está muy vinculado con los instrumentos de cuerda y lo que sucede, esto es una anécdota si quieren, es que cuando ustedes tocan una nota en una guitarra y en un violín, la misma nota, como en todos los libros, que sé yo, aparece el la, entonces ustedes con los ojos cerrados distinguen por qué se trataría de una guitarra, de un violín o de un piano o de lo que fuere, de cualquier instrumento de cuerda que toquen la nota la, porque aparecen sumadas la frecuencia fundamental y distintos armónicos. La presencia de los distintos armónicos hace lo que le dé la característica o el timbre de una nota la tocada en un piano, una misma nota la tocada en una guitarra o la nota la haciéndola sonar en un violín. ¿Sí? Porque las distintas composiciones que están participando los distintos armónicos, los otros valores de n, 1, 2, 3, etc., hace que la nota, si bien la frecuencia fundamental es la misma para todos, los armónicos no son los mismos para un piano, para un violín y para una guitarra, y eso es lo que los hace sonar diferentes. Bueno, y continuando entonces, lo que podríamos empezar a hablar, ya que desarrollamos el tema de ondas en un medio finito en una cuerda, vamos a pensar en ondas sonoras en un tubo. ¿Sí? Entonces, fíjense si tuviéramos un tubo, bueno, acá no se ve muy bien, pero a ver, es un tubo con un émbolo, y entonces si yo muevo el émbolo hacia adelante, lo que tengo es una acumulación de partículas que hacen un aumento local de la densidad o de la presión también. Y si lo muevo hacia atrás, lo que estoy generando es un enrarecimiento, o sea, una disminución de la densidad. Y entonces lo que va a estar pasando es que esa perturbación que yo estoy generando en el medio, en el aire, se va a propagar a través del medio, en este caso el aire. Y entonces lo que estoy haciendo es generar, si quieren, una perturbación en el aire que es un ruido, un sonido que se está propagando. Entonces, la idea es que vamos a estudiar qué pasa cuando nosotros, con este sistema bien rudimentario, estamos generando de alguna manera una perturbación y que esta perturbación se va a estar moviendo adentro del tubo con la velocidad que dependerá de la densidad del aire y de las características elásticas del aire. ¿Sí? Se puede demostrar, no lo vamos a demostrar, pero se puede demostrar que el aire tiene una velocidad más o menos constante que depende del módulo de compresibilidad del aire y de la densidad, que es 331 metros sobre segundo y que con un pequeño coeficiente que cambia con la temperatura, donde esta temperatura está medida en grados centígrados. O sea, cuando a 0 grados centígrados la velocidad es 331, a medida que aumentamos la velocidad, la temperatura, la velocidad del sonido aumenta muy poquitito porque este coeficiente es relativamente pequeño. Pero lo que sí podemos hacer es que si hacemos que el pistón se mueva hacia adelante y hacia atrás con un movimiento armónico simple, lo mismo que hacíamos con la cuerda, que excitábamos una parte de la cuerda, una punta, con un movimiento armónico simple y hacíamos que se propague ese movimiento armónico simple, obteníamos una onda armónica. Lo que estamos haciendo acá es, si el pistón se mueve hacia adelante y hacia atrás con un movimiento armónico simple, estaríamos creando en el tubo una onda armónica de desplazamiento. ¿Sí? Y las ondas de sonido se las puede entender a partir de un
desplazamiento de las partículas respecto de su posición de equilibrio o a partir de la presión o el apartamiento de la presión respecto de una presión de equilibrio. Y esto se llama, si quieren, la onda de desplazamiento o la onda de presión. Y fíjense que las escribí a una con una función seno y otra con una función coseno porque la función, el desplazamiento y la presión están desfasados 90 grados. O sea, siguen la misma, el comportamiento armónico, pero están desfasados 90 grados uno de otro y vamos a tratar de verlo acá. Fíjense, yo acá puedo pensar que acá tengo mi tubo donde estoy moviendo el émbolo de manera armónica y lo que estoy generando son zonas donde hay un aumento de la densidad, como por ejemplo y zonas donde hay un enrarecimiento de la densidad. Entonces, si yo pienso en lo que sería la onda de presión, en estos puntos donde estoy teniendo un aumento de la densidad, la presión tiene un máximo. Y en estos puntos donde se produce un enrarecimiento de la presión tiene un mínimo, ¿sí? Y esto se estaría desplazando hacia allá junto con digamos, la velocidad del sonido, la velocidad con la que viaja esta perturbación que yo estoy provocando acá con moviendo el pistón hacia adelante y hacia atrás. Ahora, si yo pienso en las partículas, acá la partícula respecto del promedio no tiene un desplazamiento neto, porque tiene, digamos, la misma densidad de partículas de este lado que la densidad de partículas de este lado. Si bien la densidad es alta, respecto del promedio no hay un desplazamiento neto, porque no habría una diferencia de presiones a ambos lados de este lugar para pensar que las partículas se pudieran desplazar hacia un lado o hacia el otro. Y entonces lo que voy a decir es que en cuanto al desplazamiento, en este punto donde la presión es un máximo, el desplazamiento es cero. Lo mismo sucede, bueno, acá también el desplazamiento es cero. Y acá lo que tengo, donde la presión es un mínimo, de vuelta, a cada lado tengo una diferencia de presión, si quieren, simétrica, lo cual no me genera un desplazamiento neto de las partículas respecto del promedio se van a estar moviendo siempre igual, y entonces nuevamente voy a tener un mínimo, o digamos, el desplazamiento está pasando por cero en lugares donde la presión está pasando por sus extremos. Mientras que en lugares donde, si bien la presión es cero, de este lado tengo una presión más grande y de este lado tengo una presión menor, o sea, hay grandes cambios de presión en este punto, entonces es donde las partículas tienden a desplazarse y tienen su máximo de desplazamiento o mínimo de desplazamiento en el sentido que se están desplazando hacia un lado, hacia el otro. Y acá se puede ver pensando en esta perturbación que está viajando y en cómo explicamos la variación de la presión y que donde hay máxima variación de presión nosotros vamos a tener máximo desplazamiento y donde hay mínima variación de presión vamos a tener desplazamiento cero, se ve claramente el desplazamiento, cómo la onda de desplazamiento está desfasada a 90 grados respecto de la onda de presión. ¿Sí? Es la misma onda sinusoidal, solo que una respecto de la otra está desfasada en 90 grados, donde esta tiene un máximo, esta pasa por cero, donde esta pasa por cero, esta tiene un máximo o un mínimo, y así sucesivamente. Entonces, acá se ve con esta explicación así, con los dedos si quieren, de cómo es que se puede explicar el desfasaje entre la onda de desplazamiento y la onda de presión. Y por otro lado, la relación que existe entre el desplazamiento máximo y la presión máxima o el delta P máximo que estaría teniendo viene dada por esta expresión, no la vamos a demostrar, pero viene dada por esta expresión que el delta máximo de presión que voy a obtener tendrá que ver con la densidad, con la velocidad del sonido, la frecuencia angular o la frecuencia dividido 2pi del sonido, del movimiento armónico simple que estoy intentando propagar y el desplazamiento máximo.
Esta es la relación entre los máximos, o sea, entre este valor y este valor, para la onda de desplazamiento y la onda de presión. Pero entonces, en lugar de pensar en un émbolo que se está moviendo, se puede poner una lengüeta y entonces si uno sopla por acá estaría generando una perturbación y lo que tenemos son los tubos de órgano o los silbatos de referí, que son sistemas en los cuales, en lugar de poner un pistón que me esté generando la perturbación, hay un arreglo geométrico que me genera una perturbación y que entonces me producen dos sistemas en los cuales estoy produciendo algún tipo de sonido. Y entonces esto es lo que se denomina tubo abierto o tubo cerrado. Si alguna vez alguno fue a ver el órgano de la iglesia, estos tubos son los que están parados detrás del teclado y son los que suenan cuando el organista toca el órgano. Y esto, bueno, cada vez que el referee cobra alguna falta, lo único que hace es soplar por acá y digamos, el silbato del referee, esta parte redonda, pero básicamente lo que tenemos es que es un tubo cerrado y entonces se produce un sonido que lo escuchan todos los jugadores y los espectadores. Entonces, si queremos tratar de pensar de la misma manera que hicimos para el caso de las cuerdas, cuáles serían las frecuencias compatibles con estas geometrías, entonces podríamos pensar, por ejemplo, en la onda de presión. Si agarramos un tubo abierto, ¿sí?, que tiene una abertura acá y una abertura acá, y pensamos en la onda de presión, y esto está en la presión atmosférica, evidentemente que acá la presión va a tener un delta P igual a 0, y acá lo mismo porque va a estar siempre a presión atmosférica mi sistema. ¿Sí? Está abierto la atmósfera acá y está abierto la atmósfera acá. Entonces, lo que voy a tener es que en la onda de presión para un tubo de longitud L, voy a tener un nodo en un extremo y un nodo en el otro extremo. Luego, la segunda longitud de onda compatible con esta configuración de dos nodos en los extremos será aquella que tiene un nodo en el medio y así sucesivamente. Y fíjense que entonces esta descripción que hicimos de un tubo abierto con nodo de presión en este punto y nodo de presión en este punto es exactamente la misma descripción que hicimos para una cuerda con los dos extremos fijos, solo que ahora la velocidad, en lugar de ser raíz de t sobre mu, viene dada por la velocidad del sonido. ¿Sí? Entonces, si yo quiero cambiar las distintas frecuencias, no voy a hacer como antes, teniendo el L fijo como lo tienen en las cuerdas y cambiando la velocidad, sino lo que voy a tener que hacer es, como la velocidad es fija, porque la velocidad del sonido, lo que tengo que hacer es cambiar la longitud de los tubos. Por eso es que el órgano tiene atrás un montonazo de tubos, ¿sí? Cuanto más completo es el órgano, más grande es el número de tubos, porque lo que hacen es, para cada una de las frecuencias que yo quiero sonar, tengo que poner un tubo de longitud L, porque no puedo hacerle cambiar la velocidad con la que se van a mover las perturbaciones, porque esa está fija y es la velocidad del sonido. En el caso de un tubo cerrado, o sea que tengo este extremo abierto, no tengo más remedio que esté abierto para que el aire pase y genere la perturbación, pero en la punta lo tengo cerrado, el silbato del árbitro. Fíjense que yo podría pensar que en ese punto, en la pared, en la parte cerrada, la presión tiene grandes variaciones, justamente porque lo que está pasando en este punto es que el desplazamiento es cero. Las ondas no se están pudiendo desplazar ahí. Las partículas están fijas porque están pegadas al borde. Entonces, en ese caso, si el desplazamiento es cero, estoy teniendo máximos de presión o mínimos de presión, que es el lugar donde la presión tiene su máxima variación, y entonces de nuevo tengo que construirme para un tubo de longitud L con el extremo cerrado pensando en la onda de presión. Acá tengo siempre un nodo y acá voy a tener siempre un antinodo, y de vuelta tengo la misma construcción que hicimos para
una cuerda con un extremo fijo y un extremo libre. Y de vuelta tengo las mismas longitudes de onda. De vuelta acá sí tengo longitud de velocidad de sonido y podría haber instrumentos de viento, nadie lo impide, que tengan el extremo cerrado, ¿sí? En ese caso, el extremo cerrado genera estas frecuencias con estas longitudes de onda asociadas, y entonces acá lo que tenemos es, si quieren, la explicación de por qué la flauta dulce, lo que ustedes hacían cuando tapaban o despegaban agujeritos, eran forzar al sonido que se producía al soplar por acá, forzaban a tener distintos nodos en distintas posiciones, ¿sí? Porque ustedes destapaban un agujerito y entonces ahí había presión atmosférica y no le quedaba más remedio que haber un nodo. Y así todos los instrumentos de viento, el saxofón, el clarinete, el fagot, todos los instrumentos de viento, lo que hacen es generar nodos en distintas posiciones, ¿sí? Para que suenen las diferentes notas. Y entonces la idea de que ustedes utilicen un tubo cerrado o un tubo abierto para construir un instrumento de viento y con eso hacer música, digamos, se puede explicar simplemente con las distintas longitudes de onda compatibles con las condiciones de contorno, que serían o un nodo acá y algunos nodos en el medio, dependiendo de los agujeritos que ustedes tapen o destapen, y en este caso lo mismo, dependiendo de los agujeritos que tapen o destapen, tendrán un nodo acá, nodos acá y un antinodo en el final. En el caso de los instrumentos de viento, lo que ustedes hacen cuando ponen el dedo en para afinar la guitarra, lo que hacen es cambiar la tensión, porque recuerden que acá en una cuerda estaba la velocidad que estaba dada por raíz de T sobre mu, mu no puede cambiar, lo que cambia es T, y después lo que ustedes hacen es meter dedos en el mango de la guitarra, ¿sí? A partir de los trastes, esos trastes no están en el violín, por ejemplo, pero lo que hacen es cambiar la longitud L para obtener las distintas frecuencias que son las distintas notas. En este caso lo que ustedes hacen es destapar agujeritos o taparlos para generar nodos. Con lo cual, en principio, existe una entera analogía entre lo que sucede con cuerdas finitas y tubos finitos abiertos o cerrados y cuerdas fijas o libres en los extremos. En el caso de las cuerdas, recuerden que no hay instrumentos que tengan extremos libres, pero en el caso de los tubos sí podría haber un instrumento que tenga el tubo cerrado y generar nodos en el medio. Y por último, lo que vamos a ver es lo que se denomina efecto Doppler, y que no es otra cosa que un cambio en la frecuencia percibida, dependiendo de si el escuchador o la persona que está percibiendo la onda sonora se mueve respecto de la fuente, o si la fuente se está moviendo respecto del que escucha. Entonces existe una variación de la frecuencia percibida como consecuencia del movimiento de la fuente o del observador en este caso. Ponemos observador, aunque en realidad es escuchador, porque estamos hablando de sonido, pero este fenómeno también es un fenómeno que sucede en todos los mecanismos que utilizan ondas para propagarse. Entonces también sucede en la luz, con lo cual pensar en el observador no estaría mal, porque esto también sucede en el caso de la luz, y entonces vamos a pensar en el observador o escuchador como la misma persona. Entonces, lo primero que vamos a pensar es, bueno, yo tengo una fuente que está emitiendo ondas, ¿sí? Que las ondas se están propagando con la velocidad del sonido. En el caso de la luz sería la velocidad de la luz, pero en principio las ondas se están moviendo. En el caso de la luz no necesita un medio, pero en el caso del sonido sí.
y entonces se están moviendo en el medio. Vamos a pensar en sonido y todo esto después lo pueden trasladar al efecto a la propagación de la luz sin ningún problema. Pero ahora vamos a hablar siempre de sonido. Entonces, se mueven con la velocidad del sonido y acá tengo un observador que si estuviera quieto, escucharía la misma frecuencia, porque ¿qué pasa? Esto se está moviendo con la velocidad del sonido y entonces él está recibiendo los distintos frentes de onda con la frecuencia, o sea, si acá hubiera una onda así, ¿sí? Entonces él estaría recibiendo la frecuencia que percibiría, sería la misma frecuencia que saca acá porque son los frentes de onda de la perturbación que están viajando con la velocidad del sonido que lo alcanzan el oído, perturban el tímpano transforma esa perturbación en sonido y el cerebro la interpreta. Entonces, si el tipo está quieto, la frecuencia percibida es igual a la frecuencia emitida. Pero si el tipo se mueve, entonces lo que va a estar pasando es que él se va a estar chocando por unidad de tiempo más frentes de onda que lo que está emitiendo por unidad de tiempo la fuente. Si entonces yo podría pensar que la frecuencia, o sea, si lambda por f es la velocidad del sonido, entonces yo sé que la frecuencia es la velocidad del sonido sobre lambda. Si el tipo se mueve, entonces hay una velocidad relativa entre la velocidad del sonido y la velocidad del observador, y que será una frecuencia prima, dividido la longitud de onda, me va a estar dando la variación de esa frecuencia, cuánto cambió la frecuencia debido a que ahora yo tengo que a la velocidad del sonido se le suma la velocidad del observador, porque ahora él se va a estar chocando un número más grande de frentes de onda porque él se está moviendo hacia la fuente, ¿sí? Entonces, en este caso, si sacamos Bs sobre lambda factor común, me queda la velocidad del sonido sobre lambda factor común de 1 más la velocidad del observador dividido la velocidad del sonido. Pero esto que está acá es la frecuencia original. Quiere decir entonces que la frecuencia modificada que percibe el observador por estar acercándose hacia la fuente viene dada por la frecuencia original multiplicada por 1 más la velocidad del observador dividido la velocidad del sonido. Si la velocidad del observador es 0, este término no está y me queda que la frecuencia percibida es igual a la frecuencia original. Si el observador se está moviendo con una velocidad que no es 0, entonces la frecuencia se ve modificada. Y si hacemos el mismo razonamiento, pero cuando el observador se aleja de la fuente, entonces él se está chocando menos frentes de onda de los que se chocaría o que serían alcanzados por la perturbación si estuviese en reposo. Entonces acá aparecería un signo menos y el mismo análisis me da como resultado que la frecuencia percibida es la frecuencia original por 1 menos la velocidad del observador dividido la velocidad del sonido, ¿sí? Entonces, esta sería la manera en la que se modifica la frecuencia cuando se está moviendo el observador. Si se acerca, va el signo más, si se aleja, va el signo menos. Pero podría darse que el que se esté moviendo sea la fuente. O sea, si ustedes están quietos, o sea, el observador está quieto y lo que se está moviendo es la fuente. Entonces, en ese caso, la fuente comienza a emitir la longitud de onda, ¿sí? Pero en un periodo donde arranca y emite todo el ciclo, la fuente se desplazó a una cierta distancia. O sea, la fuente fue de acá hasta acá. Quiere decir que lo que pasó fue que hubo una distorsión en la longitud de onda o entre los distintos frentes de onda, o sea, pensando que entre este punto y este punto hay dos máximos consecutivos de la perturbación, la longitud de onda se ve alterada porque la fuente se movió de acá hasta acá. Entonces, lo que tengo es que la longitud de onda original es la longitud de onda distorsionada más lo que se me movió la fuente. O sea, tengo que es lambda prima más la velocidad de la fuente por un periodo, que es el tiempo que tardó en emitir un ciclo. Si acá despejo lambda prima, entonces lambda prima no es otra cosa que la longitud de onda original menos la velocidad de la fuente por un periodo. ¿Sí? Entonces,
si yo recuerdo que la frecuencia era la velocidad del sonido dividido lambda, entonces la frecuencia modificada como consecuencia de que se está moviendo la fuente será la velocidad del sonido dividido lambda prima, la lambda modificada. Pero la lambda modificada dijimos que era la longitud de onda original menos la velocidad de la fuente por un periodo. Recuerden que el periodo era 1 sobre f, 1 sobre la frecuencia. Entonces yo puedo pensar que la frecuencia modificada es la velocidad del sonido dividido lambda menos la velocidad de la fuente sobre la frecuencia. Si saco factor común acá a la frecuencia, me queda de este lado lambda por f, y lambda por f es la velocidad del sonido. Y si ahora divido arriba y abajo por la velocidad del sonido, y esta f la hago como el producto de los extremos igual al producto de los medios, ¿sí? Obtengo que la frecuencia modificada es igual a 1 sobre 1 menos la velocidad de la fuente dividido la velocidad del sonido. Si hago el mismo análisis, pero pensando que ahora la fuente se aleja del observador, entonces la longitud de onda acá tiene un signo menos y acá tiene un signo más, etc. Es el mismo razonamiento, solo que acá abajo cuando se aleja me aparece un signo más. Y se puede demostrar, cosa que no lo vamos a hacer, pero en el caso combinado que se esté moviendo tanto la fuente como el observador, ¿sí? La modificación de la frecuencia viene dada por esta expresión que está acá. ¿Sí? La velocidad del sonido más la velocidad del observador, si se está acercando, menos si se está alejando, ¿sí? Dividido la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente si se está acercando, más la velocidad de la fuente si se está alejando. O sea, los signos de arriba corresponden a cuando el observador se acerca y la fuente se acerca, y los signos menos para cuando el observador se aleja y la fuente se aleja. Y si uno se aleja y el otro se acerca, bueno, habrá que poner los signos correspondientes. Entonces, esta es la expresión general del efecto Doppler para cuando se están moviendo tanto el observador como la fuente. Y si el observador no se mueve, recupero esto que está acá, y si la fuente no se mueve, o sea, esto es 0, recupero lo que tenía arriba. O sea que en cualquier caso, esta sería la expresión general para cuando se está moviendo tanto el observador como la fuente. Y si estamos hablando de luz, entonces lo que vamos a poner acá es, en lugar de la velocidad del sonido, será la velocidad de la luz y la velocidad de la luz. Fíjense que este número es tan grande comparado con la velocidad con la que se movería cualquier observador o con la velocidad con la que se movería la fuente, que nosotros no notamos que haya un cambio en la longitud de onda de la luz, porque este número es muy grande. Entonces estoy sub 300.000 más menos 1 y 300.000 más menos 10, este cociente es casi siempre 1. Por eso es que el efecto Doppler no tiene en la vida cotidiana de todos nosotros, no tiene una influencia notable que lo hayamos descubierto, pero efectivamente existe, y cuando hacemos observaciones astronómicas donde las velocidades de las galaxias lejanas son velocidades grandes, no digo comparables, pero grandes, donde este número ya no es casi siempre la velocidad de la luz, entonces ahí aparecen corrimientos en las frecuencias observadas, y esos corrimientos de la frecuencia hace que uno pueda determinar distancias y velocidades de objetos lejanos como galaxias o soles o estrellas, etc. Eso en astronomía es una cuestión prácticamente de rutina, utilizar el efecto Doppler para determinar velocidades de galaxias. Y en la vida cotidiana nosotros lo que observamos es cuando se acerca o se aleja una ambulancia, el cambio en la frecuencia se escucha porque primero la fuente se está acercando hacia nosotros y luego se aleja, y entonces aparece esa sonido tan característico de una fuente, una ambulancia que está pasando por una ruta y primero se acerca a donde estamos nosotros, o el silbato de un tren cuando se acerca y se aleja. Bueno, con esto en principio terminaríamos todo lo que tenemos que ver de ondas. Con esto pueden resolver la práctica. Recuerden, cualquier duda me pueden consultar. Lo mismo a los ayudantes. Y bueno, espero que haya sido provechoso y fructífero para ustedes.
de nuestra parte, del equipo docente, pusimos lo mejor de todos nosotros. Seguramente que hay cosas para corregir, seguramente que si lo tuviéramos que hacer, lo haríamos corrigiendo esas cosas, pero bueno, nos tocó improvisar arriba del escenario y salió lo que salió, tratando de que salga lo mejor posible. Espero que sigan bien. Nos veremos en la próxima o nos veremos en los finales, en el parcial, y que tengan suerte. Será hasta la próxima. Adiós.